Raúl Andrés Zambrano Alejo. En esta oportunidad presentaré al autor Pablo Talavera Helguera, que viene siendo doctor en Derecho Penal por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Igualmente fue expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura y actualmente desempeña como abogado litigante. Por lo cual, en breve hago mención sobre su libro La prueba en el nuevo proceso penal, por la cual que nos dice que la prueba anticipada es para el nuevo ordenamiento procesal penal, aquella practicada antes del juicio, con intervención del juez en condiciones que permiten la contradicción cuando fuere de temer que no podrá practicarse en el nuevo juicio oral o que pudiera motivar su suspensión. Si bien el artículo 393, inciso 1 del nuevo Código Procesal Penal establece que el juez penal no puede utilizar para la deliberación de pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio. Ello no significa que únicamente puede ser objeto de valoración la prueba practicada en el juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que los llamados actos de prueba, sino también la prueba anticipada y la prueba preconstituida. Pablo Talavera nos menciona que los principios del juicio oral son el conjunto de directrices o ideas políticas con el propósito de que en el proceso deben de llenar los vacíos, orientar la interpretación y erigirse como argumentos últimos de un razonamiento judicial. Bienvenidos a todos, soy Sandra Elizabeth Calderón Lavriado. Pues bien, cuando hablamos de un juicio oral, no solamente estamos describiendo una etapa del proceso penal, sino que estamos hablando de una forma de hacer justicia, que ésta sea transparente, directa y participativa. Y para que esto sea posible, existen principios fundamentales que orientan cómo se presenta y se valora la prueba. Teniendo en cuenta que el primer principio de oralidad, en el juicio oral, la prueba se presenta a través de la palabra. Los testigos declaran en persona y el juez escucha directamente lo que dicen. Esto permite valorar no solamente el contenido, sino también el tono, los gestos y la actitud de las mismas personas. La oralidad hace que el juicio sea vivo, auténtico y centrado en el diálogo. En cuanto al segundo principio de publicidad, esto nos permite a que el juicio debe de ser público y abierto a la ciudadanía. Esto garantiza que el proceso sea transparente y que cualquier persona pueda observar cómo se administra justicia. Claro, asumiendo que hay excepciones. Si se afecta la intimidad, el orden público o la seguridad nacional, el juez debe delimitar este acceso, pero siempre con una resolución motivada. En cuanto al tercer principio de inmediación, significa que el juez debe de estar presente en cuanto se presentan las pruebas. No puede delegar esta función a otra persona, ya que él es quien valorará esto. Esto asegura que la decisión se tome con base en lo que el juez vio, escuchó directamente, sin intermediarios. En cuanto al cuarto principio de contradicción, las partes tienen derecho a debatir las pruebas, interrogar testigos, presentar argumentos. Nadie puede ser condenado sin haber tenido una oportunidad de defenderse frente a las pruebas que se presentan. Y para finalizar, el principio de comunidad y adquisición de la prueba. Una vez que una prueba ha entrado a juicio, no le puede pertenecer solamente a quien la presentó, sino que también puede ser parte de la persona, en este caso, a la contraparte. Se convierte en parte del proceso y ambas partes puedan usarla, interpretarla o incluso cuestionarla. Esto evita, pues, que el juicio se convierta en una competencia de secretos y asegura que la verdad se construya entre todos. En resumen, todos esos principios son simples reglas técnicas, pero son garantías que protegen a las personas, que hacen que el juicio sea justo y que permiten que el juez tome decisiones con base a pruebas claras, debatidas y compartidas. Así el proceso penal cumple, pues, con su verdadera función e intención: buscar la verdad con respeto, equidad y transparencia. Continuando la exposición, como ya explicó mi compañera Sandra acerca de los principios, ahora a mí me toca explicarles un poco acerca del orden de actuación probatoria en el nuevo Código Procesal Penal. Lo primero que nosotros debemos de entender o tomar en cuenta dentro de un proceso o en un juicio es que este no se va a desarrollar de manera desordenada, sino que existe un orden para poder presentar las pruebas, y este orden va a evitar de que existan arbitrariedades y también asegurar de que todo lleve, ¿no?, una lógica, y que así también le permita al juez poder entender mejor, comprender mejor las pruebas y al mismo tiempo al público. Talavera en la lectura nos explica de que existen tres posibles modelos.
Uno de ellos es el rígido, donde la ley simplemente fija el orden y las partes no opinan. El otro, donde lo deciden las partes, primero la fiscalía y finalmente viene la defensa. Y el tercero es un modelo mixto, que es el que recoge nuestro Código Procesal Penal, donde la ley ordena, ¿no? Da una orden en general para todos, pero el juez es el que va a escuchar a las partes, organizar también el orden en específico, ¿no? Según la estrategia que tenga cada uno, así sea la fiscalía o la defensa. Según el artículo 375 del Código Procesal Penal, el orden general vendría a ser el siguiente. Primero, tenemos la declaración del acusado, que no se toma como una prueba en su contra, sino que va a servir como un medio de defensa, porque se le da la oportunidad de dar su versión y también poder responder así a la acusación. Segundo, se actúan los medios de prueba que ya han sido admitidos, como por ejemplo testigos, peritos, pruebas materiales, pruebas documentales, etc. Y finalmente tenemos la oralización de los medios probatorios, que es cuando se leen o se presentan los documentos que ya han sido incorporados al proceso. Además, hay una regla muy importante, la cual nos dice de que primero van las pruebas de la acusación y del actor civil, y al final vamos a tener las de la defensa. Esto responde a la lógica de la carga de la prueba. Quien acusa debe probar primero y la defensa sea quien responde después. Bueno, en conclusión, nosotros tenemos de que hay una regla muy importante, ¿no? Ya que esta va a garantizar de que el juicio se lleve de manera ordenada, sea claro y lo más importante, que sea un juicio justo. Si cada parte presentara las pruebas como quisieran, a su antojo, todo sería un caos y el juez no podría valorar cómo se debe las pruebas de manera correcta, con un orden establecido. Así se va a asegurar la coherencia y también se respeten los derechos de las partes. Doy pase a mi compañera. Como mencionaba, también tenemos a los peritos, que son especialistas que ofrecen o dan una opinión técnico-científica sobre algún aspecto del caso, por ejemplo, la medicina, la contabilidad o la psicología. Al igual que los testigos, el perito es interrogado por la parte que lo representa y luego por la contraparte. Debe explicar qué métodos utilizó, qué resultados obtuvo y por qué está calificado para emitir esa opinión. Su experiencia. Ejemplo, un perito médico legista explica la causa de la muerte detallando que fue por asfixia y no por un golpe. En el contrainterrogatorio, el perito se le puede preguntar si existían otros métodos alternativos para llegar a conclusiones diferentes o si su informe presenta limitaciones. Por ejemplo, ¿usted consideró la posibilidad de una muerte accidental al elaborar su informe o solo trabajó con la hipótesis del homicidio? Cuando hay varios peritos con opiniones diferentes, se puede realizar un intercambio técnico entre ellos para que el juez valore cuál opinión es más sólida. También tenemos la prueba material estipulada en el artículo 382 del Código Procesal Penal. La prueba material incluye todos los objetos, instrumentos o evidencias físicas que se relacionan con el delito, como un arma, una prenda o documentos. El nuevo modelo procesal ya no permite solo leer actas o informes. Ahora la prueba material debe exhibirse directamente en el juicio oral. Por ejemplo, se presenta un cuchillo como arma homicida. Un testigo reconoce que ese cuchillo lo vio en las manos del acusado la noche del crimen. Entonces, para que esta prueba sea válida, se debe demostrar su autenticidad, es decir, que no ha sido manipulada, alterada o cambiada desde que fue recolectada hasta su presentación. A través de la cadena de custodia, un procedimiento que documenta quién recogió, transportó, almacenó y presentó la prueba. En resumen, el juicio oral se basa en pruebas orales y directas. Los testigos aportan hechos, los peritos ofrecen interpretaciones técnicas y la prueba material reafirma físicamente lo que se está indicando. Todos estos elementos son interrogados y confrontados públicamente, lo que también le permite al juez formar convicción con imparcialidad, respetando el debido proceso. Muchas gracias. Buen día. Continuando con la exposición, hoy les hablaré sobre un tema clave dentro del juicio oral penal: la actuación de los testigos, peritos y la prueba material conforme al Código Procesal peruano. Tenemos a los testigos que son personas que por haber presenciado o conocido algún hecho relevante pueden informar o dar parte al juez sobre lo que saben. Tenemos el interrogatorio directo estipulado en el artículo 375 del Código Procesal Penal, en el cual se menciona que este interrogatorio lo hace la parte que propone el testigo, puede ser el fiscal o el juez defensor.
Es la primera vez también que el testigo declara en juicio y su objetivo es presentar hechos que apoyen a la teoría del caso que se está planteando. Los objetivos principales del interrogatorio directo es demostrar o ver que el testigo es creíble y confiable, obtener información detallada sobre los hechos y permitir que el testigo describa hechos sin presión ni manipulación, introducir elementos probatorios como documentos o evidencias a través del testimonio. Es importante que las preguntas que se realicen en este interrogatorio sean claras, no capciosas ni sugestivas. Es decir, que no deben inducir a la respuesta que va a dar el testigo. Por ejemplo, señor testigo, ¿usted puede explicar qué sucedió el 3 de marzo durante la reunión? Es una pregunta clara, no capciosa ni sugestiva. La respuesta debe ser puntual y de acuerdo a lo que sucedió los hechos. Tenemos también el contrainterrogatorio, estipulado en el artículo 378 del Código Procesal Penal, que nos dice que después del interrogatorio directo, la parte contraria, es decir, que el testigo que fue presentado por el fiscal interroga a la defensa y viceversa, también tiene derecho a hacer preguntas. Los objetivos de este contrainterrogatorio son verificar si el testigo es confiable o si incurre en contradicciones, destacar posibles inconsistencias o mentiras que podría estar diciendo, confirmar si el testigo tiene intereses personales o razonables para declarar de determinada manera. Aquí sí se permiten preguntas sugestivas, es decir, preguntas que insinúan una respuesta. Por ejemplo, ¿no es cierto que usted declaró otra versión cuando fue interrogado por el fiscal en su primera declaración? Entonces, continuando, también tenemos el nuevo interrogatorio o el redirecto o recontrainterrogatorio. Si una parte considera que es necesario aclarar algo o que algo quedó confuso en el contrainterrogatorio, puede pedir al juez volver a interrogar. Si lo hace la parte que presentó el testigo, se llama redirecto. Si lo hace la contraparte, se llama recontrainterrogatorio. Este recurso se usa para rehabilitar la credibilidad del testigo o reforzar un argumento debilitado durante el contraexamen. Prueba documental y prueba sobre la prueba. Buenos días, mi nombre es Dania Valerín Alegre Ángeles y hoy quiero explicar dos conceptos claves del proceso penal, la prueba documental y la prueba sobre la prueba, destacando su función y relevancia en el juicio oral. La prueba documental incluye cualquier documento que se presenta como evidencia, informes policiales, certificados médicos, declaraciones escritas, peritajes y entre otros. Según el artículo 383 del Código Procesal Penal, algunos documentos pueden incorporarse al juicio sin necesidad de lectura, siempre que no sean impugnados por las partes. Su valor probatorio depende de tres factores: su pertinencia del caso y cómo se presenta en audiencia. Por ejemplo, si un informe pericial no es cuestionado, puede incorporarse directamente, pero si hay dudas, debe ser leído y debatido bajo el principio de contradicción. Como punto 2 tenemos prueba sobre la prueba. Este concepto es más técnico, pero muy importante. La prueba sobre la prueba no busca probar directamente los hechos del caso, sino evaluar la fiabilidad o autenticidad de otra prueba ya presentada. Por ejemplo, si un testigo afirma haber visto al acusado de la escena del crimen, la defensa puede presentar otro testigo que demuestre que el primero estaba en otro lugar o que tiene antecedentes de falsedad. También puede usarse un peritaje psicológico para evaluar si este testigo tiene problemas de memoria o percepción. Esta figura está autorizada por el artículo 385 del Código Procesal Penal y representa una garantía de calidad probatoria. Permite al juez valorar no solo lo que se ve, sino cómo se constituye la prueba, si es confiable. En conclusión, la prueba documental aporta información objetiva, mientras que la prueba sobre la prueba permite cuestionar esa información cuando hay dudas sobre su veracidad. Ambas son esenciales para asegurar un juicio justo, transparente y basado en evidencias sólidas. Muchas gracias.